Buenas tardes, un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Corrales Villada, soy estudiante de Derecho de la Universidad Unida Agraria de Colombia, ID 18781. Hoy vamos a tratar sobre la sociedad conyugal y su liquidación. La sociedad conyugal es aquel conjunto de bienes y derechos que adquieren los esposos mediante el vínculo del matrimonio. Cuando existe una unión marital de hecho, esta figura se transforma en sociedad patrimonial. Los bienes de la sociedad conyugal se conforman por el salario de vengado, por las prestaciones sociales, por los frutos, pensiones e intereses y lucros que devengan de los bienes sociales y los bienes propios. Eh, los bienes muebles y muebles adquiridos durante el matrimonio. Esto está regulado en el artículo 1781 del Código Civil. Los bienes y derechos que un cónyuge recibe en calidad de heredero legado no entrarán a la vez social, o sea, no serán parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Los bienes muebles y muebles que adquieran antes del matrimonio tampoco serán parte de la vez social, salvo que los cónyuges decidan aportarlo a la sociedad. Eh, la liquidación de la sociedad conyugal se puede realizar mediante el divorcio, por separación de cuerpos o separación de bienes. Es decir, que podemos definir que el divorcio es aquella institución jurídica que permite disolver el vínculo jurídico creado por el matrimonio civil y que cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, disolviendo así la sociedad conyugal. Eh, el divorcio está contemplado en el Código Civil entre los artículos 154 y 164. En consecuencia, cuando hay un divorcio, hay separación de cuerpos y de bienes, y lo que lleva a la disolución de la sociedad conyugal, permitiendo la liquidación. Eh, es importante también decir que se puede liquidar la sociedad conyugal sin que haya divorcio, como lo había mencionado antes, por medio de la separación de cuerpos. Cuando se hace por esta forma, eh, se determina la cesación del régimen económico y patrimonial, pero no las obligaciones del contrato social, que es el matrimonio, donde se debe mantener el auxilio y el socorro mutuo derivado de este. Y esto se encuentra regulado en el artículo 113 del Código Civil colombiano. Por lo tanto, la otra figura donde podemos llevar a realizar la liquidación conyugal es mediante la separación de cuerpos, que permite esa separación sin que haya divorcio, sin que haya separación de bienes si la parte lo prefieren. La separación de cuerpos tiene dos efectos, y los cuales se encuentran señalados en el artículo 167 del Código Civil. El primero nos dice que es la separación de cuerpos, que este no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común entre los dos cónyuges, entre los casados. También se expresa que la separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, eh, salvo que por mutuo consentimiento los cónyuges decidan temporalmente mantenerla, y así manifestando su deseo de seguir pues con la sociedad vigente. Eh, También mencionamos que la separación puede ser pues por mutuo consentimiento entre los cónyuges. Esto pues lo encontramos en el artículo 154 del Código Civil. Eh, la otra forma de la liquidación de la sociedad conyugal es por medio de la separación de bienes.
Como su nombre lo indica, es aquella donde se separan y se identifica el patrimonio que existe en la sociedad. Eh, para posteriormente entrar a la separación de esto y pues poder proteger los cónyuges su patrimonio social. Esto no implica que haya una disolución de la sociedad conyugal, ni de separación de cuerpos, eh, ya que podemos hacer esta liquidación de esta sociedad determinado en las causales que, que determina el Código Civil colombiano en la separación de cuerpos. Y además de estas causales, también encontramos en el artículo 200 del Código Civil colombiano dos causales en su numeral 2 que dice por haber incurrido el cónyuge en cesación de pagos o insolvencia o concurso de acreedores, disipación, una administración fraudulenta que menoscabe gravosamente los intereses del demandante, o sea, de uno de los cónyuges, pues entrará a realizar la liquidación de la sociedad conyugal. Y pues también naturalmente también se puede, por decisión voluntaria de los cónyuges, con el fin de tener autonomía de sus propios bienes y pues en común de acuerdo se puede realizar. Una vez haya hecho esto, pues ninguno de los cónyuges tendrá derecho en los gananciales del otro. Esto así lo reza el artículo 203 del Código Civil colombiano. En este artículo también nos puntualiza que la separación de bienes no tiene efecto sobre las obligaciones de los cónyuges, es decir, de contribuir o proveer a las necesidades de la familia, pues, puesto que la separación de bienes no elimina la obligación económica y el socorro que se debe acudir entre los cónyuges. Por lo tanto, la liquidación de la sociedad conyugal se hará mediante las causales de la disolución de la sociedad que se encuentran expresos en el artículo 1820 del Código Civil colombiano, donde nos manifiesta que por disolución del matrimonio, por separación judicial de cuerpos, por sentencia de separación de bienes, por declaración de la nulidad del matrimonio y por mutuo acuerdo entre los cónyuges. Es importante también anotar que la liquidación conyugal se lleva mediante el proceso de liquidación y se tramitará conforme a las reglas del proceso verbal. Hay situaciones que se presentan en cuanto a la conformación de una unión marital de hecho o en su defecto el matrimonio cuando alguno de los cónyuges fallece. Es aconsejable pues de realizar esa liquidación de la sociedad para poder identificar el patrimonio de la sociedad y así que el cónyuge reciba sus gananciales. De esta forma, el causante podrá en vida, pues, o sus herederos podrán entrar a la sucesión que ha dejado para posteriormente, pues, aquellos que tienen esa vocación preferencial puedan entrar a la repartición de bienes. Es decir, pues que aquí podemos decir que pues también entrará su cónyuge como un mejor derecho y los hijos. En la sociedad conyugal, frente a su liquidación, también puede presentarse aquella situación de ocultamiento de bienes de la sociedad. Es en el momento que algunos cónyuges dolosamente haya ocultado algún bien y pues esto tendrá unas consecuencias que pues ya perderá ese derecho sobre ese bien y deberá restituirlo eh, al, 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 al valor
de que este bien pues esté determinado. También tenemos otra situación sobre la sociedad conyugal y su liquidación, que es la recompensa. Entonces, esto hace referencia a ese valor agregado de los bienes como resultado de fluctuaciones económicas, sobre créditos, entre los bienes sociales y los bienes propios que han cabido en la división de la masa social. Eh, Esto es que en el entendido que uno de los cónyuges que entrará a deber a la sociedad conyugal y pues tendrá acción el uno con el otro, pues el cónyuge deberá, el que haya entrado a esta situación deberá pagarle al cónyuge. Una vez liquidada la sociedad conyugal, haciendo esto referencia a los bienes que reciben en el momento de su liquidación, que es por partes iguales, esto se determinará como aquellos gananciales de la sociedad. Pues con lo anterior podemos describir un ejemplo para el caso de esta manera. Podemos decir que Juan Carlos Rincón y Carolina Díaz se casaron en el año 2017, quienes adquirieron dos casas, una finca en Melgar y dos vehículos. Decimos que Juan Carlos Oñate, antes del matrimonio, adquiere una casa en la ciudad de Melgar. Y Carolina Díaz Belandia, después de haber realizado o haber hecho el matrimonio, durante el matrimonio, adquiere un bien por medio de una herencia, una casa en la ciudad de Cali. Decimos que Juan Carlos Oñate decide vender su bien propio que adquirió antes del matrimonio y comprar un bien ya vigente en el contrato social que es el matrimonio y pues de esta manera decide pues arrendarlo. Es de anotar que para estos casos, cuando se vende un bien propio que no pertenece a la sociedad conyugal para adquirir otro bien del mismo valor, se deberá expresar en la escritura pública que es compra un bien subrogado, de tal manera que si no se hace, pues de entrar en la sociedad conyugal. También se puede determinar que si con la venta del bien propio y a la compra de otro bien y supera el valor de la venta del bien propio, pues entonces esta parte que, que debe el cónyuge colocar para comprar ese bien, esta parte entrará al haber social. Y pues en su liquidación, pues entrará en la parte, como lo había mencionado, como una recompensa, ya que pues el cónyuge entrará a deberle a la sociedad conyugal y cuando se realice su liquidación, pues entrará pues a pagarle a su cónyuge. Eh, la señora Carolina Díaz pues también pues tiene un bien propio que pues lo recibió durante el vínculo del matrimonio, pero por medio de una herencia. Pues como lo habíamos determinado, estos bienes son propios y no entran al haber social. Pero pues como Juan Carlos y Carolina, estos dos bienes que adquirieron fueron arrendados, entonces arrojaron unos frutos y unas ganancias, los cuales entraron a la vez social. Una vez determinado esto, pues Juan Carlos y Carolina deciden en el año 2020, deciden divorciarse y pues liquidar la sociedad conyugal. Para esta actividad, este ejercicio, pues la liquidación se deberá identificar los bienes propios y los bienes sociales y los frutos
ejercidos de los bienes propios, pues también para que entren en esta liquidación y se puedan repartir equitativamente. Eh, pues en la liquidación pues y se deben aportar pues la documentación que fundamenten estos bienes, como podrá ser los certificados de tradición, las facturas de compra y venta de bienes muebles, los registros de nacimiento de cada uno, el registro civil de matrimonio y otros documentos que la ley exige para de entrada determinar la calidad y de los cónyuges y los bienes adquiridos. Pues por lo tanto, pues hemos hecho un repaso sobre lo que es la sociedad conyugal y su liquidación y determinamos sus formas y sus causales donde se puede dar la liquidación de la sociedad conyugal y la disolución de la sociedad conyugal. Muchas gracias para todos, que tengan una feliz y muy buena tarde.